6:46 de la mañana, nosotros hoy continuamos con más de Primera Página, conversando con Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional y además fundador del partido Cambiemos. Habíamos dejado una pregunta al aire y es los lapsos que fueron establecidos para el cumplimiento de estos 6 acuerdos. Hay mucho ruido en la calle, diputado, porque indica el venezolano que dentro de estos acuerdos no está en materia económica como para tratar de paliar la inflación, paliar la situación económica que actualmente están viviendo los venezolanos, pues para adquirir la canasta alimentaria, el Sendas publicó el último informe, pues se requiere 5 millones de bolívares, cuando el salario está en 40.000 bolívares. El único que trata quizás este problema en los venezolanos es el intercambio de petróleo por medicamentos y por alimentos, pero expertos han indicado que esto no es viable tras las sanciones emitidas por los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes tratan de paliar? Porque Juan Guaidó indica que él no puede solicitarle a Estados Unidos pues liberar estas sanciones, y ayer Elliot Abrams, que es el enviado de Estados Unidos para tratar la situación de Venezuela, indicó que al contrario pues vendrán más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, tienes muchas inquietudes en tu análisis, que está muy bien visto. Pero fíjate, nosotros hemos planteado un programa potente, que es el programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicina y servicios. Eso vale decir servicios como la electricidad. Hay una cantidad de repuestos que son claves para restablecer el sistema eléctrico nacional, agua, en el tema del agua y en el tema del gas. Esos son los puntos que cubriría este programa. Y este programa lo ha desarrollado Naciones Unidas. Tengo que decirle a esos expertos que están muy equivocados, porque cuando se trata materia de razones humanitarias, que ese programa está enmarcado en Naciones Unidas como un programa humanitario, y esa decisión la termina adoptando en una resolución al Consejo de Seguridad, no aplica ningún tipo de sanciones. Así que eso lo pasa a conducir desde el primer momento Naciones Unidas. Obviamente habría un comité en donde estarían las partes, ¿no?, del conflicto. Pero es un programa tan potente que, por ejemplo, en Irak, que es donde se ha aplicado ese programa, tuvieron ingresos sobre 60.000, 70.000 millones de dólares. Significa que este programa, montado con Naciones Unidas, cubriendo todo el protocolo que eso requiere, no tengo duda que frenaría incluso la migración. Pero sería un paliativo. Ahora, pero bueno, todo programa humanitario es un paliativo al final, porque es decir, lo importante es que las fuerzas productivas del país generen todo lo que tienen que generar y estabilizar la economía. Bueno, eso sí es importante y eso te va a permitir llegar allí. Es un paliativo, pero refuerza a la economía nacional, una economía que obviamente tiene una etapa recesiva enorme. Fíjate, hoy en día yo no entiendo por qué las distintas organizaciones como Naciones Unidas, la Cruz Roja, etcétera, no dan un diagnóstico de lo que ellos hoy tienen y lo que ellos están haciendo. Aquí hay muchos programas humanitarios que están entrando a Venezuela y deberían decirlo. Yo creo que vale la pena tener un informe de todas esas organizaciones de lo que están manejando ellos en Venezuela. Claro, cuando se oye a Elio Abrams hablar de más sanciones, evidentemente no están atendiendo el tema venezolano de la economía y de lo que nos está ocurriendo. Con más sanciones no se va a resolver el problema, más problema que hay que desenredar. Imagínate, es más complejo. Fíjate tú que Oslo, de alguna manera, lo que pasa en Oslo, la suspensión de Oslo, el levantamiento de las partes, terminó por los máximos que exige cada quien. La oposición exigía una fecha electoral y el gobierno exigía el levantamiento de las sanciones. Entonces, las sanciones no están ayudando a resolver el conflicto. Y si tú me permites un minuto, te voy a decir lo siguiente. La Mesa Nacional tiene la inmensa responsabilidad de crear las condiciones. Por eso esto es una negociación en dos planos, crear las condiciones para que todo este proceso se pueda ir dando. Tener un nuevo CNE, la salida del desacato de la Asamblea, tendremos que debatir estamos debatiendo todo el tema de los presos, que por cierto tengo que decir que, bueno, que la gente en ese tema debería
tener un poquito de prudencia. Diputado, a propósito de ese tema, en Vladimir a la Una ayer, el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, pues indicó que no le debe su liberación o su excarcelación ni a la Mesa de Diálogo Nacional, ni a partidos de oposición, y mucho menos al Ejecutivo Nacional. ¿Esto formó parte del diálogo? Sí, claro. El tema de Edgar Zambrano estuvo en la mesa desde el primer momento en las negociaciones. Es que es muy sencillo. En todo conflicto, los temas referidos a presos, a la gente que está en esas condiciones, es el primer tema que se plantea en cualquier mesa de negociación de un conflicto, porque tienes que liberarlo, eso es clave, eso es derechos humanos. Por lo tanto, nosotros desde el primer momento el tema de los presos está en la mesa y sigue estando en la mesa. ¿Están evaluando otros temas como por ejemplo otros diputados como Juan Requesens, como el abogado Roberto Marrero? ¿Está en la mesa de discusión? Estamos evaluando todos los casos. Nosotros hemos dicho que tenemos una metodología. Hay una primera lista de 59 presos que no tienen mayores acusaciones procesales, y entonces ahí estamos haciendo un esfuerzo para que esos compañeros puedan salir. Y ahorita estamos en la etapa, ya después de ubicarlo, porque hay toda una metodología, había que ubicarlo, había que tener un informe de cada uno de ellos. Ahora estamos en la etapa en que la Comisión de la Verdad empieza las entrevistas y bueno, y al final de esas entrevistas aspiramos que todo este grupo grande pueda salir en libertad. Y hay otros, es que son escenarios distintos. Hay unos que tienen, por ejemplo, más de la mitad de la pena, hay otros que tienen una serie de medidas cautelares, hay los que están metidos en las embajadas, que tenemos que resolver también los que están en las embajadas, porque Diputado, yo creo que eso hay que liberarlo. En fin, hay muchos casos. Pero déjame nada más decirte una cosa, porque creo que este es un punto delicado. Yo le digo a la gente lo siguiente, a todos esos del teclado que viven atacando todo, no importa que a mí me ataquen, que hasta incluso me amenacen, pero hay que tocar con prudencia el tema de los presos, por ellos mismos, por sus condiciones. Hay presos que están enfermos, hay una condición delicada, humanitaria, por su familia. No es posible que se expresen así de los presos, o sea, eso dificulta también a veces el trabajo que estamos haciendo en la mesa. Ok, que nos ataquen a nosotros, no importa, pero caramba, que tengan humanidad con esos muchachos y esa gente que está metidos en un calabozo que se les ha truncado incluso el desarrollo de su propia vida. A propósito de la excarcelación de diversos denominados presos políticos, pues abogados y expertos en la materia han señalado que esto es como una cortina de humo, excarcelan a unos mientras emiten orden de aprehensión contra otros, como por ejemplo el Ministerio Público ayer pues ordenó la privación de la libertad de la asistente de la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, así como también el chofer y 2 prefectos más de la entidad. Pero yo te tengo que decir lo siguiente, esas son las opiniones que son malas, que lo que hacen es terminar de afectar este proceso. Esos tales expertos lo que terminan es cuestionando la libertad de esos presos. Así de sencillo te lo tengo que decir, y no ayudan. Un abogado de un preso que se expresa de esa manera es fatal. Por cierto, he tenido muchísimas llamadas de expresos, por decirlo de una manera, que quieren incorporarse, que quieren ayudar en este proceso. Pero la gente tiene que tener claro una cosa, y se lo digo a esos abogados y a la familia de esa gente. Mire, nosotros no estamos aquí para resolver y adivinar aquellos que quieren tomar acciones contra el Estado, eso es otra cosa. Eso no es que porque estemos luchando por la liberación de presos, nosotros vamos a plantear ningún tipo de impunidad, porque no lo podemos hacer. Bueno, cada quien que asuma su responsabilidad, eso es así. Si te levantas contra el Estado, bueno, tienes que correr las consecuencias de eso. Entonces, a nosotros no nos pueden cargar el hecho de que tenemos que frenar la acción de la justicia o la acción penal o lo que quiera, bueno, porque es que a nosotros no nos han consultado. O sea, nosotros, una persona que X delito o supuesto delito que esté cometiendo, a nosotros no nos han consultado que lo van a hacer para darle un consejo, decirle, mira, no lo hagas porque vas a tener esta consecuencia. Por lo tanto, no nos pueden exigir a nosotros que nosotros tenemos que ver con eso. Diputado, desde la firma de estos 6 acuerdos de plantear esta mesa de diálogo nacional,
Tanto los partidos de oposición que integran esta mesa como el gobierno nacional han indicado que han sido transparentes. Pero ¿desde cuándo se discutieron estos 6 acuerdos? ¿Quién participó en la elección de estos 6 acuerdos? Porque partidos como 20 Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia, pues indica cuántos militantes tiene Cambiemos para representar a la mayoría de la oposición venezolana. Mira, tú sabes que no hay partido pequeño, lo que hay son partidos de propuesta, es lo que tú puedes plantear, son los temas. Y no hay que olvidar otra cosa, solamente hago un símil. En España hace poco, hace como casi un año, las minorías tumbaron el gobierno de Rajoy, que tenía mayoría propia, es decir, que no hay minorías pequeñas. Es muy sencillo, yo creo que lo dije un par de veces en este programa. Lo peor en una negociación, no lo peor, lo difícil en una negociación es que tú pongas en la mesa la polarización. O sea, eso es muy difícil. No es tan fácil llegar a un acuerdo con la polarización en la mesa. Y nosotros no estamos polarizados, nosotros más bien, claro, el gobierno sí está polarizado, pero no nosotros. Entonces, hay una parte que no está polarizada. Entonces, nosotros creemos, digamos, estamos más hacia el centro de no estar en los extremos. Y creo que eso hace una diferencia importante. Diputado, a esta hora hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página, pero nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. En breve leeremos sus preguntas y comentarios. Gracias, porque a esta hora somos tendencia en la posición número 3 de Venezuela.